Entonces, estimados participantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión sincrónica de experto temático número 2, la cual coincide con el microciclo 3 de nuestro diplomado de introducción a la educación para profesiones de la salud. En esta oportunidad vamos a tener de conferencista a la doctora Claudia Liliana Jaimes Peñuela, quien, como se mencionó en la sesión inaugural, es médica con una maestría en educación médica y una especialización en medicina familiar y comunitaria. La doctora Jaimes es profesora del Departamento de Educación Médica y el Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Doctora Jaimes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Voy entonces, comparto la presentación para guía de microciclo inicialmente. Listo, listo, doctora Claudia. Comparto. Bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Dimos apertura el día de ayer a nuestro microciclo 3, entonces vamos a hacer como inicialmente ese resumen que hemos venido haciendo en las últimas sesiones sincrónicas para orientarlos y si hay alguna duda, pues poderla resolver en estos momentos. La tabla de contenido de esta primera parte sería recordarles cuáles son esas actividades y recursos que ya vimos en el microciclo 1 y en el microciclo 2, contarles cuál va a ser nuestro itinerario para este microciclo 3, algunas recomendaciones sobre el foro de discusión. Recuerden que estamos en la segunda semana de desempeño o bueno, de desarrollo de este foro y pues ya específicamente luego pasaríamos a la sesión sincrónica del día de hoy. Entonces, tuvimos una primera semana de familiarización con la plataforma, que ustedes reconocieran para aquellos que no habían trabajado en Virtual Sabana o en Moodle, pues cómo se iba a llevar a cabo este diplomado, para que identificaran también los espacios donde se iban a estar generando la información, los anuncios de coordinación, así como también las grabaciones de las sesiones sincrónicas, y que ustedes conocieran el grupo al cual pertenecen y su tutor, que establecieran esos canales de comunicación muy importantes durante todo el diplomado. Luego tuvimos una semana de ya inicio con el microciclo 1, donde las actividades específicas de este microciclo corresponden a la rutina de pensamiento número 1. Allí también podrían encontrar los recursos y el foro de inquietudes. Esta es como la estructura que siempre se lleva a lo largo de todo el diplomado. Encuentran la guía de aprendizaje en la parte de recursos, los recursos como tal de aprendizaje, unas lecturas que sugerimos para el desarrollo del microciclo, un espacio de foro de inquietudes y desde el microciclo 2 un espacio para el foro de discusión. Este foro de discusión, recuerden, se van a realizar 3 foros de discusión. El primero contempla del microciclo 1 al microciclo 4. En el microciclo 2, entonces, tuvimos también una rutina de pensamiento. Esa es la actividad como tal entregable, y los invitamos a que revisen los recursos que allí se encuentran en la plataforma, y si hay alguna inquietud en particular, ya sea con cuestiones logísticas del diplomado o incluso de discusiones académicas, que este sea como el espacio para postular esas preguntas. Se dio entonces apertura a ese foro de discusión, nos encontramos en esa segunda semana ya, y ayer se dio apertura entonces al microciclo 3, el cual se llama Ambientes de Aprendizaje en Profesiones de la Salud. Este es lo que ustedes encuentran al inicio del microciclo.
la presentación como tal, los resultados esperados de aprendizaje para ambientes de aprendizaje. Encuentran también el itinerario, dos recursos digitales en esta ocasión, uno que abarca todas las generalidades de ambientes de aprendizaje y un segundo recurso que habla específicamente de cómo ustedes podrían estar evaluando los ambientes de aprendizaje en los diferentes entornos de trabajo donde se encuentren. Esta es la imagen que van a encontrar. Arriba, entonces, las generalidades y abajo todo el componente de evaluación de ambientes de aprendizaje. Nuevamente también van a encontrar la guía de aprendizaje, la rutina de pensamiento y van a encontrar un espacio de mapa mental. En esta ocasión solamente van a ver las preguntas orientadoras. ¿Para qué? Para que ustedes vayan preparando esa entrega que se realiza durante el microciclo 4. Entonces no se preocupen si no ven el espacio como tal para subir su mapa mental, porque el objetivo del mismo es que ustedes desde ya empiecen su proceso de reflexión, de indagación, de búsqueda de recursos extras, si, de literatura extra, si lo requieren, y empiecen a contestar esas preguntas para que en el microciclo 4 puedan subir su mapa mental o infografía. Son las dos como actividades que pueden ser entregables. Y el foro de inquietudes. En esta imagen representa los componentes del ciclo 1, que son estos primeros 4 microciclos, y nos encontramos entonces nuevamente en el microciclo 3. Y también ustedes pueden ver cada una de las actividades que se deben desarrollar o que se debieron desarrollar en cada uno de los microciclos. Entonces, microciclo 1, rutina de pensamiento 1. En el microciclo 2, rutina de pensamiento 2 y foro de discusión. En el microciclo 3, rutina de pensamiento 3 y continuación del foro de discusión. Van a encontrar esas preguntas orientadoras para la planificación de su mapa mental o infografía, dependiendo pues de la escogencia que ustedes realicen. Y correspondiente a este ciclo 1 nos queda faltando el microciclo 4, que daremos apertura al mismo el 18 de abril. Y también va a tener una rutina de pensamiento que en esta ocasión son unas preguntas de avance, no son unas preguntas de reflexión, no se preocupen, precisamente es para saber cómo vamos hasta este momento, ir haciendo como tal el cierre a esos espacios de discusión y de diálogo que se han generado en los diferentes foros de discusión y el espacio para la entrega del mapa mental correspondiente a este ciclo. A continuación voy a dar unas recomendaciones. Creo que no se ha presentado, solamente veo un tema nuevo abierto. Ustedes van a encontrar como título Foro de Discusión 1 y solamente se les va a abrir el espacio correspondiente a su equipo, a su grupo, ¿sí? Si soy del grupo A, del grupo B, del grupo C, entonces no se preocupen, en el momento en el que ustedes ingresen al foro de discusión, pues ya van a encontrar solamente un título, deben dar clic ahí para participar y en el momento en el que den clic van a encontrar este mensaje donde están esas preguntas orientadoras y lo que deben hacer es dar clic en responder para que ustedes puedan pues dar su participación. Si ustedes quieren adjuntar algún documento, alguna imagen relevante, si quieren cambiar el tamaño de la letra, poner negrilla o tener como otras opciones en el momento de generar su mensaje, deben dar clic en avanzado y se abre la siguiente ventana que ustedes encuentran a mano derecha, donde les dan las diferentes opciones. Dentro de las recomendaciones del foro está no adjuntar documentos a menos de que sea documentos importantes para todos y que no te impliquen como los invito a que revisen mis comentarios en el siguiente documento. No para todos es fácil descargar este tipo de archivos, entonces digamos que esto lo dejamos como encontré este artículo muy bueno para los temas que estamos abordando, lo dejo como adjunto para aquellos que lo quieran revisar, más no como parte de mis
de mi participación, de mis opiniones en esta ocasión. Y aquí nuevamente, cuando recuerden que parte del objetivo del foro de discusión no es simplemente contestar las preguntas y ya, sino ese diálogo que se viene construyendo al interior de los diferentes equipos, de los diferentes grupos. Hay grupos donde la participación ha sido muy buena, muy enriquecedora, los hemos estado leyendo en compañía de sus tutores, la invitación es a eso. Digamos que no es contesté las preguntas y no vuelvo a entrar. El grupo, por ejemplo, del doctor Erwin, que tienen a cargo el doctor Erwin, han estado participando constantemente y los comentarios han sido muy enriquecedores. Entonces es la invitación también a todos los grupos a hacerlo así. Y si yo quiero contestarle a algún compañero en particular, busco ese comentario y le doy responder específicamente al comentario que mi compañero ha hecho. Esa sería la diferencia versus cuando yo solamente voy a dar mi opinión, le doy clic es a la imagen donde están esas preguntas orientadoras en responder. Bueno, creo que eso sería todo por ese momento y ahora vamos a, no sé si hay preguntas, que sea este el momento para hacerlas antes de continuar a iniciar la sesión como tal el día de hoy. Muchas gracias, Catherine, por responder. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar de ambientes de aprendizaje en profesiones de la salud y cómo ustedes pueden optimizarlos. Ya el doctor Erwin me presentó y le agradezco. Soy docente de la Facultad de Medicina, hago parte de los departamentos de Medicina Familiar y Salud Pública y de Educación Médica de la facultad. Y para comenzar, me gustaría preguntarles y que este sea como un espacio abierto y no se preocupen por sus respuestas porque precisamente de ellas es que vamos a iniciar para tener como nuestras conclusiones de la sesión del día de hoy. Cuando ustedes escuchan ambientes de aprendizaje, ¿en qué piensan en ese momento? ¿Y cuáles son esos elementos que ustedes podrían tener en cuenta cuando escuchan las palabras ambientes de aprendizaje? Y sé que es algo para ustedes conocido porque en la lectura de sus comentarios en los foros de discusión, muchos ya vienen hablando de ambientes de aprendizaje. Entonces, me llena de alegría y me llama mucho la atención que ya entre ustedes estos conceptos se estén manejando. Si este es el espacio, pues bienvenidos para que ustedes abran sus micrófonos o comenten aquí en el chat y ya empezó a ver que hay algunos que han comenzado y muchas gracias. Voy a leer los que están aquí. Si hay alguno que quiera hablar, no veo las manos levantadas, entonces adelante pueden abrir sus micrófonos. Son espacios para leer y reflexionar, espacios físicos o virtuales que se deben tener para aprender de manera efectiva, elementos como la estructura física y recursos bibliográficos y el tiempo. Muchas gracias a los que han participado. Espacios físicos, espacios propicios. Muy bien, creo que eso nos da como una idea general de qué entendemos en estos momentos por ambientes de aprendizaje. Y miren que si bien hay algunos de ustedes que están contemplando otros elementos más allá de solamente un espacio como tal físico o virtual, existen muchos otros elementos que tal vez no son contemplados al hablar de ambientes de aprendizaje solo hasta cuando escuchamos o conocemos de este concepto. También nos dicen que sería ambiente virtual, real, con pacientes controlados, eh, planes de manejo y autogestión de aprendizaje. Entonces vamos a ver cómo se define o cómo han definido esos ambientes de aprendizaje. Se crean, los ambientes de aprendizaje han sido creados o se crean cuando las personas se reúnen y comparten conocimientos, habilidades e información
con el objetivo de mejorar el desempeño de todos los involucrados. Esta es la definición actual de la Fundación Macy, que vamos a como hablar a lo largo de toda la sesión y que me parece importante, ya van a conocer por qué, tener en cuenta esta definición. Pueden ser escenarios formales o informales y se contempla en este tipo de escenarios las aulas de clase, las aulas virtuales, puedo tener laboratorios, escenarios clínicos o escenarios quirúrgicos, salas de cirugía. Puedo hablar también de ambientes de aprendizaje en la comunidad, etcétera. Ahí ustedes pueden ver imágenes de esos diferentes escenarios donde yo podría estar hablando de ambientes de aprendizaje, pues específicamente en profesiones de la salud. Los objetivos que me he planteado para la sesión de hoy son tres principales: identificar los elementos clave de los ambientes de aprendizaje en la educación de los profesionales de la salud, que ustedes vean cómo se puede articular una visión de un ambiente de aprendizaje óptimo a partir de las experiencias de otros colegas y brindarles herramientas para diseñar una estrategia que les permita a ustedes mejorar el ambiente de aprendizaje en sus entornos de trabajo. Para esto, he propuesto el siguiente itinerario. Primero, dar unos elementos de contextualización acerca de los ambientes de aprendizaje. Luego contarles un resumen acerca de esta conferencia, de la conferencia para la mejora de los ambientes de aprendizaje en la educación de los profesionales de la salud, que fue llevada a cabo por la fundación que les mencioné previamente. Ellos en esa conferencia generaron dos documentos principales y vamos a hablar de estos dos documentos. El primero de ellos, donde nos brindan como un marco referencial, y en el segundo, donde nos dan algunas recomendaciones para alcanzar esa visión de ambiente de aprendizaje óptimo. Luego hablaré desde mi experiencia personal y unas recomendaciones finales para que cada uno de ustedes pueda mejorar sus ambientes de aprendizaje, y finalmente unos mensajes para llevar a casa. Entonces, para iniciar, una de las preguntas es del foro de discusión era cómo ustedes habían visto o qué había pasado en la educación médica en los últimos años. Y definitivamente lo que nosotros hemos visto es que han habido cambios para tratar de alinear la educación de los profesionales de la salud con la prestación de la atención de la atención sanitaria de esos servicios de salud, con el objetivo principal de mejorar la salud de la población y el bienestar, la calidad de vida de las personas. Digamos que sí hemos visto cambios y precisamente esa era la pregunta de reflexión, la primera pregunta de reflexión: cómo ustedes habían visto la evolución de la educación médica desde que ustedes fueron estudiantes, tal vez residentes, y ahorita como profesores, qué cambios han podido notar. Y definitivamente pues hay cambios. Eh, para muchos de nosotros, de pronto, educación muy reciente; para otros tienen más experiencia, más años de cuando fueron estudiantes, de cuando fueron residentes, a ahorita asumir un papel de docentes. Me llamaba también mucho la atención, hay algunos de ustedes que han tenido la oportunidad de formarse en otros países o de haber iniciado la formación en otros países, y cómo ustedes comparan esos diferentes sistemas. México principalmente, hay otro de ustedes que no dice los países, pero habla de las diferencias en la formación de posgrado y el por qué él decide regresar a formarse aquí en Colombia. Si bien es cierto que han habido cambios y que estamos intentando resolver esas necesidades en salud actuales de la sociedad, y también estamos tratando de responder a las necesidades actuales de educación de nuestros estudiantes, muchas veces hemos dejado de lado los diferentes desafíos que se presentan al implementar los cambios. ¿Cuáles son esos principales desafíos?
y a los cuales no les hemos dado la importancia que merecen, cambios en la industria del cuidado de la salud, aumento de la productividad clínica, seguridad del paciente y la calidad de la atención, sistemas de inequidad, exclusión y disparidades en salud, agotamiento y trastornos de la salud mental, que finalmente a lo que nos van a llevar es a las experiencias de aprendizaje y de enseñanza negativas que terminan repercutiendo en los pacientes, en la calidad de atención de nuestros pacientes. Y digamos que este artículo de donde tomamos estos desafíos ya lleva un tiempo de publicación, 2019, y cuando les preguntábamos a ustedes en el foro de discusión cuáles eran esas limitantes o que nos dieran su opinión acerca de la evolución en la educación médica, miren que nosotros 5 o 6 años después seguimos enfrentándonos a los mismos desafíos. Y aquí voy a tomar literal algunas de las palabras, de las opiniones de ustedes. Menor valor por parte del estudiante a la semiología y al examen físico y más a las pruebas diagnósticas, teniendo actualmente mayor disponibilidad y acceso a las mismas. Por Guarín Loaiza, la educación médica en la actualidad está muy enfocada en generar supraespecialistas, llevando a la formación de médicos generales con algunas falencias. Por Sánchez Gómez, disminución de la calidad del egresado en pregrado. Por Cruz, dificultad para filtrar la información recolectada. Y este es uno de los cambios más importantes que ustedes mencionaban. Tenemos acceso a la información en un clic, ¿sí? ¿Cómo estamos haciendo nosotros para poder discriminar cuál información es útil para nosotros, para nuestros estudiantes? ¿Estamos haciendo algo para regular ese tipo de información y no solamente para nuestros estudiantes, sino también para nuestros pacientes? Disminución de la posibilidad de práctica para el estudiante, aumento de las facultades de medicina y precisamente por esto, pues una es la explicación de la otra, también por Cruz. La práctica se hace más difícil por varias razones, como nuestro sistema de salud, la normativa ahorita, que si bien busca el bienestar del estudiante, sobre todo del residente, poniendo un límite de horas para los turnos, etcétera, ha hecho que la práctica sea más limitada. Demandas y la dificultad en el número de especialistas que podemos hacer el acompañamiento adecuado a cada estudiante, también por Garzón Sarmiento. El alto costo del acceso a la educación médica por Montoya Murillo. Resistencia generacional en actualización en educación médica, la falta de incentivo y tiempo docente para investigación en hospitales, rutinas y normativas que se tratan de conservar y la resistencia al cambio por Valderrama Vega. En muchos casos, ser docente lo tienen como una obligación y no se lleva a cabo de forma correcta. Bravo Bonilla, que se puede relacionar un poco con el poco incentivo y tiempo protegido, pues precisamente para la docencia. Y en general, aquí no tomé ningún comentario específico, pero muchos de ustedes hablaban de la falta de motivación de los estudiantes, de los docentes. Si bien las situaciones de maltrato al interior de la formación en educación médica en nuestro país han venido cambiando y las situaciones han venido disminuyendo, aún se presenta. Entonces, esto lo dejé también allí como un resumen de sus opiniones. Esta conferencia entonces se llevó a cabo en el 2018 en la ciudad de Atlanta. Se reunieron 44 líderes en educación de profesionales de la salud. También estaban allí personas encargadas de la prestación de la asistencia o de los servicios de salud. Habían estudiantes de diferentes grados de formación, tanto de pregrado como de posgrado, pacientes y las personas encargadas de dar la acreditación educativa, principalmente de Estados Unidos. A partir de esta conferencia, pues se generaron 2 documentos y se hizo la revisión de 3 estudios de caso como ejemplo a esa necesidad de
unificar conceptos en torno a los ambientes de aprendizaje y como recalcar la importancia que tiene el hablar de ambientes de aprendizaje en educación médica. La conferencia duró 3 días, donde pues finalmente se tomaron unas decisiones importantes que me van a generar o que generaron en esta ocasión unas recomendaciones generales finales para alcanzar esa visión de ambientes de aprendizaje óptimos. Finalmente, los diferentes productos fueron revisados por todos y aprobados por todos los participantes de esta conferencia. Ese primer documento fue una revisión sistemática donde fue llamado como intervenciones diseñadas para la mejora de los ambientes de aprendizaje en profesiones de la salud. Se terminaron incluyendo 68 artículos. Ustedes pueden ver ahí el diagrama de cuántos documentos se contemplaron inicialmente y finalmente solo se tuvieron en cuenta 68. Dentro de esos resultados más importantes y desfavorecedores que se encontraron fue que en los diferentes estudios no había unanimidad acerca de la definición de los ambientes de aprendizaje, ¿sí? Tampoco en qué constituía un diseño de estudio válido al hablar de ambientes de aprendizaje, ni tampoco cuáles fueron esas medidas útiles de el desempeño de los ambientes de aprendizaje. Estos resultados a lo que nos llevan es a entender la complejidad al hablar de ambientes de aprendizaje, a rescatar la necesidad que existe de una claridad conceptual y a ponernos como las pilas porque definitivamente existe una escasez en la investigación rigurosa al hablar de ambientes de aprendizaje. Esto 2018 yo creo que sí han habido cambios posterior a como a la publicación de estos documentos y hoy en día podemos encontrar en la literatura documentos, artículos, experiencias de otras instituciones donde tal vez se han subsanado algunas de estas características, de algunas de estos resultados allí encontrados. Entonces, para comenzar, dentro de ese primer documento, ellos querían dejar como un concepto unánime del cual todos pudiéramos estar hablando de ambientes de aprendizaje de la misma manera como se contempló por todos estos especialistas y líderes en educación médica. Entonces ellos denominan un ambiente de aprendizaje para profesiones de la salud como todas aquellas interacciones sociales, las culturas y estructuras organizativas y los espacios físicos y virtuales que rodean y dan forma a las experiencias, las percepciones y el aprendizaje de los participantes. Y hacen como énfasis en quiénes son esos participantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los participantes son todos aquellos que participan de los procesos. Incluyen estudiantes, aprendices e investigadores de profesiones de la salud de pregrado y posgrado, inscritos en programas educativos formales, así como profesionales, educadores, administradores, personal que labora en la institución, ya sea de prestación de salud o universitaria en este caso, pacientes, familias y miembros de la comunidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí estamos todos. Y denominan 4 elementos principales para tener en cuenta en el momento de hablar de ambientes de aprendizaje. Vamos a ver cada uno de ellos. Componente social, componente personal, un componente social, un componente organizacional y un componente físico y virtual. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos y retomo la reflexión inicial que hicimos de por qué era importante no solamente al hablar de ambientes de aprendizaje contemplar los espacios físicos y virtuales. Si ustedes se dan cuenta, aquí están hablando de interacciones sociales, cultura organizacional y otros elementos que vamos a ver. Entonces, el primer componente que ellos hablan es ese componente personal y son todas las percepciones que el estudiante crea, desarrolla
en torno al ambiente en el que aprende y trabaja, en el caso de los residentes, y de esta forma se involucra en su crecimiento personal y en el direccionamiento de sus metas a nivel de gestión educativa. Y durante ese proceso de aprendizaje se compromete ¿con qué? Pues con su aprendizaje. Veo también una autonomía que va emergiendo a lo largo de ese involucramiento en el crecimiento personal y también me va a permitir la formación de identidad profesional, resiliencia y bienestar. Entonces ese es el primer componente del cual ellos nos hablan para ambientes de aprendizaje. El segundo componente es el componente social, donde el estudiante establece relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es social. Yo no puedo aprender solo, sino que aprendo con el otro y voy a poner en práctica lo aprendido con el otro y aprendo del otro. Entonces, ¿con quiénes puede estar estableciendo este tipo de relaciones? Con sus pares, ya sea pregrado, posgrado, con sus profesores, con los pacientes principalmente, pero también con todos los miembros que mencionábamos antes, con los administradores, con aquellas personas que de alguna u otra forma están colaborando en la institución y hacen parte de ese proceso de aprendizaje. ¿Esto a qué les va a permitir? Hacer parte de una comunidad de práctica, como nosotros lo llamamos en educación médica, y que ustedes pudieron revisar o ver un poco de este concepto cuando el doctor Restrepo hacía la primera sesión sincrónica y él va a retomar este concepto dentro de 2 semanas en su siguiente sesión. Todas estas percepciones y experiencias con el ambiente van a influir en el qué y en el cómo aprende las personas y finalmente esto se va a ver reflejado en la atención que ese individuo otorgue a los pacientes, sus familias y la sociedad en general. El tercer componente es el componente organizacional. Miren que uno muchas veces de pronto lo sabe, está implícito, pero en el momento de hablar de ambientes no lo menciono. Creo que una única persona mencionó la organización. Y recordemos que la organización es quien proporciona la estructura, quien nos da la orientación y el apoyo para el aprendizaje. ¿Qué organización? En esta ocasión, aquí en Colombia, tanto la institución educativa como la institución prestadora de los servicios de salud. Que si bien yo como Universidad de La Sabana tengo mi cultura organizacional, tengo una visión, tengo una misión, tengo un PEI como universidad, en el momento en el que el estudiante sale o el residente sale a una institución prestadora de salud o a un hospital universitario, bueno, donde realice sus prácticas, esa institución también tiene su cultura organizacional. Y el estudiante, el residente no puede ser indiferente. Aquí entonces se van a tener en cuenta elementos como esa cultura organizacional, prácticas y políticas de las diferentes instituciones, cuáles son esos recursos curriculares y la estructura curricular de mi institución, cuáles son las reglas de acreditación actual, Sistema de Salud Nacional, la infraestructura también de la tecnología de la información. Y finalmente, también tiene en cuenta el componente físico y virtual de la educación. Que cuando a mí me hablaban de ambientes de aprendizaje, yo pensaba, es el salón, es solamente la comunidad, es solamente simulación, es solamente anfiteatro, y no veía los otros componentes que ya vimos previamente. Aquí entonces lo que se busca es la adecuación de los espacios físicos para que el aprendizaje se dé, así mismo como la práctica, y recordar que hoy, ante las necesidades de educación de la sociedad, también tenemos que estar pensando en esos espacios virtuales para que el aprendizaje se desarrolle online. Ese diálogo entonces entre los líderes en la conferencia y en la revisión posterior de los 68 artículos que incluyeron para la revisión sistemática, dio estos 7 elementos que eran como continuos en los ensayos revisados, en los estudios revisados, de intervenciones para mejorar los ambientes de aprendizaje. El primero de ellos eran normas de acreditación.
cuántas horas de trabajo debía estar el residente, trabajar el residente, cuántas horas de trabajo o horas de práctica debía tener el estudiante de pregrado, cuáles eran esas condiciones de bienestar al interior de las instituciones. El segundo componente eran las intervenciones curriculares. ¿Sí? Había continuidad entre lo que se veía en clase y las prácticas. Era currículos segmentados como la mayoría de nosotros tuvimos nuestra educación con una parte de ciencias básicas y luego ciencias clínicas. ¿Cuál era la transición que se daba entre precisamente esa parte teórica y la práctica? Otro de los componentes que hablaban o que era continuo en los diferentes estudios era el desarrollo profesoral, que ustedes también mencionan en sus comentarios, la importancia de que la institución promueva, motive, para algunos otros exija algo de formación, ¿sí? Y de actualización constante en términos de educación médica. Prácticas de evaluación, ¿sí? Está orientada a resultados, está orientada a objetivos, está orientada a competencias. Intervenciones educativas, entonces, al aprendizaje ahorita, que ya no depende solamente de orientado al profesor, de tipo transmisión de conocimientos, ustedes lo hablaban también muy asertivamente en sus opiniones, como ahorita el centro del aprendizaje la mayoría de las veces está en el estudiante, esto que ha implicado para nosotros como docentes la actualización de nuevas formas de enseñar, las nuevas tendencias en la didáctica, en equidad y diversidad, entre otras cosas. Contemplar entonces espacios físicos y virtuales, más después de lo sucedido con la pandemia. Y hablaban también de la importancia de que se nos enseñara a nosotros como docentes, pero también se tuviera en cuenta el ofrecerles a los estudiantes mentoría, coaching, apoyo entre pares y elementos de bienestar y de profesionalismo que probablemente no todos hemos tenido cercanía con estos conceptos. Eso fue el resumen de ese primer documento en la conferencia. El segundo documento que ellos generaron fue un documento para mostrar cómo la visión de una creación de un ambiente de aprendizaje óptimo podría ser como más cercano y sí podría llegar a la acción. Em, para preparar, apoyar e inspirar a todos los involucrados en la educación de los profesionales de la salud y el cuidado de la salud para precisamente alcanzar ese bienestar, mejorar la calidad de vida y alcanzar la salud óptima de todas las personas. El nombre pues, de este documento es precisamente hacia un ambiente de aprendizaje óptimo en profesiones de la salud y para esto ellos postulan 4 reglas principales. ¿Cuáles son estas 4 reglas principales? La primera de ellas es que exista un objetivo compartido entre la asistencia sanitaria y la educación de los profesionales sanitarios, con el objetivo común de mejorar la salud. Ya vamos a ver un poquito más de cada una de estas reglas simples que ellos postulan. 2, aprender es trabajo y trabajar es aprender. Esto particularmente para residentes, para programas de posgrado y que se relacionan directamente con enseñanza clínica. La próxima sesión, que corresponde al doctor Jorge Restrepo, se centra específicamente en enseñanza clínica. Entonces, aquí daremos como mayor abordaje en qué significa aprendizaje en el sitio de trabajo. La regla número 3 era la colaboración con la integración de diversas perspectivas y la regla número 4, centrarse en esa mejora continua y en la innovación. Para esto ellos nos dan algunos elementos para que esto no se quede simplemente en una visión, sino que esta visión se pueda llevar a la acción y nos dan unas recomendaciones generales que parte de contarles estos documentos es que no sé en
dónde ustedes en estos momentos se están desempeñando profesionalmente. Tal vez, pues todos en una institución de salud o en una institución educativa, sin embargo, yo no conozco los cargos en los cuales ustedes se encuentran. Yo al momento de leerlas decía, si yo estuviera desde la parte de dirección de programa, desde la parte administrativa, puedo estar influenciando los ambientes de aprendizaje de esta manera. Yo docente de clínico puedo estar optimizando los ambientes de aprendizaje de esta manera. Yo, ministra de salud, en algún punto de mi vida, podría estar optimizando los ambientes si sigo estas recomendaciones. Entonces, es escucharlas y cada uno sabe en dónde se encuentra y cuál es su equipo de trabajo en estos momentos. Entonces, vamos a ver cada una de las reglas que ellos hablaban. La primera, entonces, es esa alineación entre las instituciones educativas y los sistemas de prestación sanitaria para la mejora de la salud de la población. ¿Cuál es la realidad hoy? Las organizaciones estructuralmente son independientes, la gobernanza, liderazgo y financiación están separadas. No, aunque ha cogido auge este concepto de educación interprofesional, no siempre es posible. Yo puedo estar muy hacia la teoría, pero en el momento en el que tengo que exponerme realmente a la educación interprofesional, me quedo corta como docente e incluso como colega, no trabajo en esa educación interprofesional o en ese trabajo interprofesional. Ahora pensemos con todas las limitantes del sistema de salud, de las prácticas de los estudiantes, etcétera, si realmente están trabajando en equipos interdisciplinarios de salud. Hay exclusión de estudiantes en las propuestas innovadoras para mejorar la prestación de servicios de salud, eh, asimismo como para la mejora de algunos currículos, de algunos programas de formación de educación médica. Diferencias en financiación e incentivos financieros para la educación y los sistemas de atención de la salud. Digamos que la educación es uno de los sectores en educación médica que más se ve afectado con poca apoyo financiero. Ustedes mismos lo decían, los altos costos. Se pide certificaciones, se pide capacitaciones, pero no siempre encuentro los incentivos para ello. Y estos son como tres claves que ellos nos dan para convertir entonces esta regla en acciones. Integración de los alumnos en proyectos de mejoras de sistemas de salud. Y cuento la experiencia personal desde la universidad. Me llamaba mucho la atención que en todo el proceso de cuando iniciamos la revisión del currículo y actualmente que estamos ya en reforma curricular de pregrado, se incluyeran estudiantes y egresados. Y creo que esto es uno de los plus que nos permite hoy decir eh, que vamos bien. Incluirlos, conocer sus percepciones, tanto al que lo está viviendo ahorita como al que ya salió a ejercer profesionalmente, si funcionaba o no funcionaba, qué recomendaciones tenía, qué sugerencias tenía, qué debíamos mantener, etcétera. Revisen ustedes de forma individual si esto se hace y no lo lleven tan grande como a sus programas de residencia o a su programa si estoy en pregrado, sino si yo estoy acompañando una rotación, si yo soy el docente de X rotación clínica, yo involucro a los estudiantes en el momento de la autoevaluación de mi práctica docente. Yo, profesor, le pregunto a él cómo me fue, cuáles son sus recomendaciones y en realidad cómo tomo sus opiniones. Las tomo para bajarles la nota que puede estar pasando o simplemente lo hago porque es un requisito, porque mi institución ha sido muy juiciosa y me lo pide, pero yo no lo tengo en cuenta. O si lo hago como mi ejercicio de reflexión personal para mejorar mi práctica. Tal vez no pueda cambiar por ahora todo el programa de residencia, porque solamente los acompaño 2 semanas o un mes de mi rotación específica y no tengo ningún otro cargo, ni administrativo, ni directivo, no tengo tal vez la voz, pero yo sí tengo mi voz y mi libertad de cátedra como tal en el momento en el que estoy haciendo mi práctica. Entonces aquí podría ser una herramienta
de empezar yo a involucrar a mis estudiantes. 2, incorporación de la salud de la población a la Facultad de Medicina en el plan de estudios. Creo que esto se hace de alguna manera en muchas de las facultades, en muchos de los programas. No sé, no estoy segura si esto se hace formalmente, si en el momento en el que yo llego a planear, a revisar una especialidad, etcétera, invito a gente de la comunidad como tal a que ellos también participen en el desarrollo de los currículos, en la revisión de los mismos. Creo que hasta allí no se ha llegado aquí en Colombia. Y las asociaciones entre la academia y la práctica, que yo creo que esto es uno de los elementos, uno de los plus a los que hemos llegado nosotros con las acreditaciones de los hospitales de docencia universitaria, pues, como tal. Entonces, miren, de estos que ellos plantean como acciones, con cuáles nosotros estamos cumpliendo y cuáles podríamos mejorar. La segunda regla entonces sería: el aprendizaje es trabajo y el trabajo es aprender. ¿Cuál es la realidad? Planes de estudio segmentados con básicas y clínicas, trabajos que en realidad no contribuyen al aprendizaje y finalmente terminan por hacer que esa experiencia no sea la mejor ni para el docente, ni para el estudiante, ni para el paciente. Factores estresantes como los múltiples requisitos de documentación y presiones de producción asistencial. El poco tiempo docente que tenemos, eso es cierto, porque igual debemos seguir cumpliendo nuestras labores asistenciales. Y esto que finalmente nos va a llevar es al agotamiento clínico. La emulación de maestros y ausencia de preparación de los profesores. Yo aprendí así y aprendí bien, entonces no hay por qué modificar nada. Yo tengo 30 años de experiencia como médico familiar y a mí nadie me va a venir a decir ahorita cómo enseñar, pero esa persona, o yo, Claudia Jaimes, sin formación docente. 30 años de experiencia en medicina familiar y probablemente muy buena, más no, en el momento no estoy actualizada, no tengo los otros componentes de educación. Limitada mentoría, procesos de retroalimentación y estándares de calidad. ¿A qué nos invitan ellos o qué claves nos dan para alcanzar o llevar esta visión, esta regla a la acción? Integración clínica temprana, y creo que en esto también en nuestro país, al menos aquí en Bogotá, son varias las universidades que ya han iniciado sus procesos de revisión e incluso de reforma de sus programas, precisamente para cambiar esta situación e invitar a los estudiantes, exponer a los estudiantes desde sus inicios en la formación de medicina a, a la comunidad, a los pacientes, a las prácticas como tal. Atención explícita a los objetivos de aprendizaje durante el aprendizaje centrado en el paciente, es decir, aprendizaje a la cabecera del paciente. Y nosotros aquí, si bien ha habido un cambio de aprendizaje antes centrado en el profesor, nosotros ya podemos decir estamos centrados en el estudiante. En otros lugares ya se está hablando del aprendizaje centrado en el paciente. ¿Listo? No voy a decir si con unos o con otros, pero sí creo que es muy importante que se aprenda con el paciente ahí. Iniciativas que apoyan la formación de la identidad profesional y el bienestar. Esto es otro concepto que también ha tomado auge en los últimos años de identidad profesional, ¿sí? Cómo yo puedo trabajar esa identidad con mi residente y cómo puedo empezar a colaborar para que se convierta en el profesional que se espera. La tercera regla es el reconocimiento que la colaboración con la integración de diversas perspectivas es esencial para el éxito. Pero ¿cuál es la realidad? Hay una subrepresentación de minorías étnicas en la población activa sanitaria. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de enfermería, siempre o la mayoría de las veces estamos hablando, no generalizamos, la mayoría de las veces hablamos de mujeres o encontramos mujeres en esta profesión específicamente,
disminución de mujeres en roles de liderazgo académico en profesiones de la salud, eh, pocos decanas, líderes como tal reconocidas, etcétera. Y también, pues aquí es muy importante para nosotros Colombia, conflictos y guerras territoriales entre y dentro de las profesiones que obstaculizan la colaboración eficaz y hablar efectivamente de trabajo interprofesional. Nos dan entonces estas tres recomendaciones: centrarse en la diversidad y la inclusión en los procesos de admisiones, orientación y desarrollo docente, que se busquen iniciativas para que en realidad se dé esa educación interprofesional. Muchas de las instituciones cuentan con diferentes disciplinas del área de la salud y aún así nosotros no las aprovechamos, eh, incluso entre diferentes sectores, como sectores de, pues, de la sociedad que también podrían estar colaborando en nuestro proceso de formación como profesionales de la salud. Creación de estructuras de liderazgo colaborativo, y aquí entonces, pues un llamado de atención a los que están presentes, porque ustedes son los primeros líderes o ya han iniciado este camino de liderazgo, al menos en educación médica. Son cada vez más, pero aún somos muy pocos los que estamos como interesados y hablando de educación médica. Y pues que si ustedes ya están aquí tomando el diplomado, puedan formar esos nexos para volverse líderes al interior de sus instituciones, ¿sí? Si somos varios de la misma institución, pues que de aquí se pueda generar algo para la mejora al interior de sus rotaciones, de sus instituciones, de sus programas. Y la cuarta regla: las organizaciones y agentes involucrados en el ambiente de aprendizaje de sí mismos y sobre ellos mismos y el gran sistema del que forman parte, con el fin de lograr una mejora continua e innovación. Esa era la cuarta regla: mejora continua e innovación. Pero ¿cuál es la realidad? Hay una práctica creciente de evaluación que se basa en resultados. ¿Cuál es el principal problema? Que me va a medir logros individuales. ¿Sí? Yo no tengo ni siquiera en cuenta muchas veces los RPA que me he propuesto, que el programa me pide para formar al estudiante, que yo he planteado para mi rotación. Pasa por alto entonces habilidades, actitudes, destrezas, tanto individuales como sociales. Aquí me quedo probablemente muchas veces solamente midiendo conocimientos para colaborar en sistemas de atención de salud complejos y cambiantes. Las reformas siempre generan reacciones más que respuestas proactivas. Es la resistencia que ustedes hablaban al cambio, el miedo a lo desconocido y a la tendencia a permanecer en mi zona de confort. Aunque no esté bien, es lo que yo conozco y prefiero quedarme allí. Y solo recientemente la mejora continua de la calidad de la educación médica se convirtió en un requisito de acreditación. Entonces, ahorita, digamos que ya, pues sí podemos hablar de estándares de acreditación y calidad en nuestros programas, en nuestras instituciones. ¿Cuáles son las acciones entonces que ellos nos piden? Evaluación basada en datos. ¿Qué tenemos nosotros para poder analizar? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos documentado? Recopilar datos sobre el desempeño de los graduados, y creo que esto sí es muy importante como lo veíamos nosotros al interior del proceso de la reforma. eh, ¿Qué está pasando con ese estudiante que sale eh, a ejercer? ¿Cuáles son sus percepciones? ¿Funcionó? ¿Qué recomendaciones nos daría? ¿Qué definitivamente no debería estar? ¿Qué debe permanecer? Centrarse en la indagación de ese plan de estudios nuevamente, revisar cuáles son mis RPAs, ya sea de mi rotación, de mi programa, de mi facultad, si estoy en algún cargo directivo. Em, Todo este diálogo, todos estos dos documentos, más la sesión de la revisión de esos estudios de caso, de esos casos tipo ejemplo, llevó a la generación de este listado de características esenciales al hablar de ambientes de aprendizaje óptimos en profesiones de la salud. Los voy a leer
impulsado por valores con frecuentes debates y refuerzo de valores. Alguien decía en los comentarios de los foros que si bien es un trabajo que inicia en casa, debe continuar en la universidad. Y yo estoy de acuerdo. Los valores son los que se traen de casa. Y yo como docente, ¿qué estoy haciendo para que el estudiante refuerce sus valores, reoriente sus valores probablemente, adquiera unos nuevos? El ambiente debe ser inclusivo, es decir, debe fomentar una amplia diversidad de voces y valorar a todos los que participan allí. Recuerden que si participábamos pacientes, comunidad, administrativos, estudiantes, profesionales, docentes, pues la voz de todos tendrían que incluirse. Debe estar orientado a las relaciones, incluidas las de los alumnos con los miembros de profesiones sanitarias, así como pacientes, familias y comunidad. Debe estar comprometido con la mejora de la salud y el bienestar, pues, de la sociedad a la que sirve. Debe estar conectado con ese liderazgo organizacional. Por eso aquí es muy importante la comunicación entre las diferentes instituciones educativas y prestadoras de salud. Comprometidos con la mejora continua, ampliamente definidos para incluir esos 4 componentes que ellos nos recomendaban: el componente personal, el componente social, el componente organizacional y el físico o virtual. Debe ser transparente con todas las partes interesadas. Si yo le estoy dando la voz a todos, deben conocer cuál es la voz del uno y del otro y permitir, no sé hasta qué punto esto sea factible, al menos en nuestro país, que todos tomen decisiones. Pero yo creo que sí, todos merecen al menos ser escuchados. Y deben ser motivadores, encendedores de pasión y con propósito. Muchos de ustedes mencionaban la falta de motivación o la pérdida de motivación por parte de los estudiantes, quienes muchas veces llegan es esperando que solamente la motivación sea externa, y no solamente los estudiantes, sino también la falta de motivación de nosotros como docentes. Entonces vean que si estamos hablando de ambientes de aprendizaje óptimos, idealmente todos deberíamos estar eh, motivados. Finalmente, ellos dan estas 6 recomendaciones finales que giran en torno a esos 4 componentes mencionados previamente. El primero es involucrar la gobernanza, organizaciones académicas y de salud, para que se garantice entornos de aprendizaje y trabajo positivos, esto específicamente con los residentes, y que sea la asignación de recursos que se haga de una forma responsable. ¿Por qué? Porque ya lo veíamos previamente, no siempre es equitativa. Hay algunos recursos que se van a ir más hacia la compra de equipos, hacia investigación, y seguimos quedándonos cortos en el momento de hablar de ambientes de aprendizaje y de educación. Involucrar el liderazgo ejecutivo para brindar apoyo organizacional. Aquí era donde yo decía, desconozco como tal los cargos que cada uno de ustedes esté ejerciendo, pero proyéctense en cuál de estos ustedes podrían estar colaborando o moviendo a su institución para mejorar ese ambiente de aprendizaje. Son líderes para crear culturas en las que los recursos, las políticas y los procesos apoyen ambientes de aprendizaje óptimos a través de la educación continua. Si ustedes ya terminan, iniciaron este proceso, les gusta, pues, ¿qué van a hacer para continuar ese liderazgo al interior de su institución? Crear como tal los espacios físicos y virtuales para aprender. Aquellos que se encuentren en alguna posición de responsabilidad, que se garanticen estos espacios adecuados. Y no es solamente que yo tenga mi salón, que yo tenga allá en el hospital un cuartico donde ahí puedo hacer docencia con los residentes, pero los residentes deben llegar a las 4 de la mañana porque luego no vamos a tener tiempo. O lo hacemos a las 10 de la noche cuando ya están todos en casa, porque en el hospital no tengo los espacios protegidos para acompañar este proceso de educación. ¿Cuál es realmente la protección de esos espacios?
Deben ser flexibles y seguros. Y al hablar de seguros es que yo tenga la oportunidad de equivocarme, que yo sepa que puedo preguntarle a mi colega, que puedo preguntarle a mi par, que yo puedo preguntarle a mi profesor, y no sentir el miedo que de pronto antiguamente se sentía. De eso se habla de aprendizajes seguros en educación media. Proporcionar desarrollo de profesores y de personal, aquellos líderes de educación y las organizaciones que estén al cuidado de la salud o como tal, que estén prestando algún servicio de salud deben garantizar que sus profesionales se capaciten constantemente. Lo deben garantizar y yo creo que hasta cierto punto, como lo decía alguno de ustedes, también exigir qué facilidad le estoy dando yo a mi eh, docente para que se capacite y cuáles son los requerimientos. Si ya les di las facilidades, ¿qué le voy a pedir? Cuando ya termine su capacitación, lo va a hacer una única vez y ya. Esto va a ser constante, de recertificaciones, de actualización constante. Promoción de la investigación, también lo mencionaban ustedes, y las becas en educación, en ambientes de aprendizaje. eh, Hay muchas de pronto dirigidas hacia la investigación clínica y poco financiamiento y reconocimiento hacia la educación médica. El establecimiento de políticas claras para mejorar como tal esos ambientes de aprendizaje que creo que en nuestro país vamos bien con las diferentes acreditaciones a los cuales pues deben acceder las instituciones, el estar hoy constantemente como institución evaluando los escenarios de aprendizaje, las condiciones del bienestar de tanto de estudiantes como de residentes, que se evalúe los docentes, pues creo que en esta parte ya hemos iniciado un cambio importante en la educación. ¿Por qué entonces hablar de ambientes de aprendizaje en la educación de profesionales de la salud? Pues definitivamente porque los ambientes de aprendizaje influyen en los estudiantes, también influyen en los docentes, también influyen en los pacientes, de varias maneras. Aquí traigo tres postulaciones principales y diferentes estudios que apoyan cómo los ambientes de aprendizaje influyen el comportamiento de mi estudiante, sea pregrado o posgrado, la satisfacción que tiene ese estudiante con respecto a su formación de pregrado y también con respecto al trabajo que hace como residente. Hay más discusiones y digamos que lo que se encuentra en la literatura no es conclusivo acerca de si los ambientes de aprendizaje mejoran la satisfacción de la residencia escogida. ¿Por qué? Porque existen varias teorías. La residencia se escoge previo a, como tal, iniciar el proceso de formación y a que se generen estos ambientes de aprendizaje, pero sí mejora el trabajo que como residente hace. Y en los resultados educativos, en ese sí, digamos que no hay discusión. También se ha demostrado que hay un mejor cumplimiento de las actividades académicas, hay un mayor compromiso del residente con ese trabajo, con ese enganche al trabajo. Ya en la sesión pasada el doctor Restrepo mostraba uno de sus artículos, uno de los resultados de uno de sus estudios, donde tenían tres hipótesis sobre el clima de aprendizaje, ambientes o climas de aprendizaje. El clima de aprendizaje se relacionaba positivamente con la autodeterminación, con el compromiso al trabajo, nuevamente aquí como O'Sullivan, y el compromiso mediado por la autodeterminación. Y recuerden que las hipótesis se cumplieron en este estudio. Entonces, más documentos o más literatura que nos soporta el por qué es importante hablar de ambientes de aprendizaje que sean favorables para todos los involucrados. Aquí también otro artículo que nos habla de la validez que tiene medir, conocer los ambientes de aprendizaje. La percepción que tienen los estudiantes sobre los entornos son valiosas porque lo que finalmente nos va a permitir es que nosotros revisemos y mejoremos la calidad de ese ambiente de aprendizaje, ¿sí?
Si yo no conozco mi ambiente de aprendizaje, creo desde mi punto docente que puede ser que todo esté perfecto y como todo está perfecto, prefiero quedarme en mi zona de confort y no implemento ninguna mejora ni hago ningún cambio porque está funcionando. Entonces se considera que es importante medir, conocer, para que esto me permita implementar, modificar y reformar mi ambiente de aprendizaje. En el microciclo 3, en el segundo recurso digital, ustedes van a encontrar la parte de evaluación de ambientes de aprendizaje y quiero contarles que hay muchas, muchas, muchas escalas e instrumentos validados y existen muchas formas en las cuales ustedes pueden medir los ambientes de aprendizaje. Aquí expongo uno de los artículos del doctor Luis Carlos Domínguez, cirujano de la clínica y docente de la universidad, doctor en educación médica, quien ha venido trabajando ya hace algunos años, y esto es uno de los temas principales que trabaja, ambientes de aprendizaje, y hace aquí como una consolidación de algunos de estos instrumentos en torno a los conceptos, a las definiciones de ambientes de aprendizaje. En el microciclo van a encontrar estos dos instrumentos principales, no vamos a hablar de los otros porque son de los más utilizados aquí en Colombia, ya están validados y van a encontrar mucha literatura al respecto si ustedes quisieran profundizar. Disponibles para utilizarse para aquellos que lo requieren. Entonces vamos a ver solo como un mini resumen de estos dos instrumentos y pues cada uno de ustedes evalúe si les sería útil o no. El DREAM es un instrumento que se utiliza principalmente con estudiantes de pregrado y me va a permitir determinar las percepciones de los estudiantes de los ambientes de aprendizaje. Es un cuestionario de 50 ítems, largo, piensen ustedes en sus estudiantes, que me va a medir principalmente percepciones del aprendizaje, percepciones de los docentes hacia los docentes, autopercepciones, como yo responsable y gestor de mi proceso de aprendizaje, percepciones del ambiente como tal, de la atmósfera, y autopercepciones sociales. Cada afirmación debe ser leída y respondida usando una escala tipo Likert de 5 puntos que van de 4 a 0, 4 totalmente de acuerdo y 0 muy en desacuerdo. La puntuación general va de 0 a 200, donde 200 sería el entorno ideal de un ambiente de aprendizaje ideal, mientras que 0 indica realmente problemas para la institución. Y presenta la clasificación de esos resultados entre 0 y 50 como un ambiente de aprendizaje extremadamente pobre. De 51 a 100 muchos problemas o hay muchas dificultades allí. De 101 a 150 es el ambiente de aprendizaje, se reconoce o es percibido más positivo que negativo. Y entre 151 y 200 es un ambiente de aprendizaje sobresaliente. ¿Qué me permitiría esto? Pues identificar si mi principal falencia al interior de mi rotación es las autopercepciones sociales, que yo pueda modificar mi práctica en torno a actividades que les permitan a ellos trabajar ese componente social de los ambientes de aprendizajes o de los docentes. Entonces me evaluaría yo en ese aprendizaje social también qué es lo que podría estar haciendo mal para implementar mejoras o si hay elementos de el individuo que yo puedo empezar a trabajar para que esa persona mejore su autoconfianza, su autodeterminación y gestione su aprendizaje. Estudiantes de pregrado. Para estudiantes de posgrado, entonces está esta herramienta que se llama DIRET. Oscar, gracias por la pregunta, si está disponible en la bibliografía y cuando envíe, si quieren, el Dream y el Direct, me aseguro de que esté para libre uso. Sé que el Dream sí está y les comparto el link de donde pueden encontrar la escala en avisos de coordinación. ¿Listo?
El DIRET entonces está dirigido para estudiantes de posgrado. Este consta principalmente de 9 dominios y se habla principalmente aquí de clima de aprendizaje. Este cuestionario es un poco más corto, son 35 ítems, también en una escala tipo Likert. Aquí va la puntuación de 5 a 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Y además se proporciona una opción de no aplicado. ¿Cuáles son entonces estos 9 dominios? Ambiente educativo, trabajo en equipo, rol de ese tutor o de ese docente especializado, el entrenamiento y la evaluación, elementos de educación formal, colaboración entre pares residentes, la adaptación del trabajo que yo le pongo a ese residente a la competencia que le estoy pidiendo, accesibilidad de los supervisores y elementos del egreso de los pacientes. Entonces, si yo estoy en educación de posgrados, este podría ser una buena herramienta. Mi experiencia personal, soy estudiante de pregrado fui estudiante de pregrado de la universidad, estudiante de posgrado de la universidad y luego docente de la universidad. Y en el momento en el que llego a estar acompañando a estudiantes, me surge pues este tipo de preguntas como qué piensan los estudiantes de cómo están aprendiendo mi asignatura en particular. Yo tenía mi percepción de cuando era estudiante, pero llego a ser docente 5 o 7 años después y pues nunca se me había preguntado cuál era mi opinión como estudiante. Sí había documentos acerca de las experiencias o la voz de los profesores y de los líderes. Yo acompaño medicina familiar y salud comunitaria o salud de la población, como se llama la asignatura, y digamos que sí estaba la voz del profesor y la voz del líder comunitario, y de pronto estaba la voz del estudiante, pero no había sido documentada. Y a mí me interesaba conocer si lo que yo ya venía haciendo durante 3 años, pues funcionaba o no. Yo no me fui con ninguno de los instrumentos mencionados previamente, quería conocer cuáles eran esas experiencias de ellos, de cómo estaban aprendiendo salud comunitaria. eh, Tengo mayores habilidades eh, desde la parte cualitativa, entonces me fui por un estudio cualitativo sin el uso de ningún instrumento con las entrevistas y esto generó una serie de recomendaciones que pude llevar al interior del departamento del cual hago parte para generar unas mejoras. Entre esas, formación profesoral de mis compañeros, ¿sí? Principalmente en estrategias de enseñanza que respondieran a las necesidades actuales de los estudiantes, ¿sí? ¿Qué pasó en pandemia? Cómo teníamos que adaptar muchas de las cosas que se hacían en comunidad presencial, pero ahora desde lo virtual, y como profesores probablemente no estábamos preparados y estos documentos nos sirvieron para empezar a pensar en qué nos queríamos formar para ese año y medio que posterior a la pandemia. También nos llevó a una revisión y una adecuación de la estrategia de evaluación y constantemente se hace una revisión de los escenarios de práctica donde vamos con los estudiantes a las comunidades, porque si la comunidad y la institución educativa no están alineadas con esos objetivos, la comunidad tiene unos objetivos particulares, yo como institución también, y si en algún punto no los podemos cumplir, pues esa comunidad probablemente ya no sea eh, la mejor para llevar los estudiantes el siguiente semestre. Entonces, la revisión o los resultados de esta investigación nos llevan a que semestralmente se revise cada una de las comunidades para darle continuidad o no a las mismas. La invitación también cuando decimos de brindarles herramientas es que muchos de nosotros estamos haciendo muchas cosas, pero nosotros no las comunicamos y la única forma que tenemos es divulgar. Si no quiero la publicación, no me queda fácil la publicación, pues al menos llevarlo a la reunión de mi equipo de trabajo y contarles estos resultados. Tan sencillo como esto fue lo que yo encontré, hice esto en mi práctica, estudiantes, ustedes hicieron este cuestionario, hicimos estas preguntas de reflexión, les hice unas entrevistas y esto fue lo que obtuve.
La divulgación nos permite a todos aprender de las experiencias de los demás. Y en educación médica, bueno, cada vez se viene publicando más, pero como que creemos que lo que hemos hecho no está bien o no es susceptible de divulgación, participamos, tenemos todos los elementos y los componentes clínicos, pero en los momentos de encuentros de educación médica decidimos no participar. Entonces, que esta sea como también el espacio de generar una reunión, un día académico, en esa sesión académica en el caso de hoy de medicina interna, pues que también se toquen elementos de educación médica, dependiendo de o después de medir, de conocer cómo se están llevando a cabo los ambientes de aprendizaje al interior de sus instituciones. Voy ahí en el artículo, eh, ya está en proceso de revisión final y esperaría someterlo, al menos someter mi artículo como esa forma de compartir lo que yo pude vivir, mi experiencia personal. Eh, Finalmente, estos son los mensajes para llevarse a casa. Y para esto utilizo una estrategia de liderazgo que se llama narrativas públicas y divide el liderazgo en tres historias específicas. La primera es cuál es esa historia personal que los lleva a ustedes a tomar una acción. ¿Sí? ¿Cuál es esa estrategia que va a ser, o cuál es esa, perdón, narrativa? ¿Cuál es la historia personal de ustedes, de lo que vivieron como estudiantes, de lo que están viviendo ahorita con estudiantes muy diferentes a cuando nosotros estuvimos en nuestro proceso de formación, cuando tengo requisitos de la institución a la que trabajo, de la institución educativa, de la institución de salud, con estudiantes con motivaciones muy diferentes a las mías y yo como docente, tal vez sin motivación? Si sabemos que todos prosperamos en entornos positivos que apoyan nuestro crecimiento, desarrollo y bienestar. Hacerlo solo es muy difícil. Entonces, ¿a quiénes yo voy a invitar a ese llamado, a esa tomar acción? ¿Sí? Porque nosotros, siempre les hablo de líderes, nosotros aquí somos 60 personas ahorita, no sé cuántos somos actualmente, porque son ustedes los que están llamados. ¿Quiénes son los que están hoy un miércoles a las 7:20 sentados escuchando esta charla? Entonces, ustedes son los llamados a apoyar y sostener esos ambientes ejemplares y ser ejemplo y modelo de los colegas que tal vez no están tomando el diplomado, pero los observan en esa revista clínica, que los observan en ese caso clínico de la semana, que los observan dictando su cátedra, que los observan en la junta de dirección médica de la institución a la que pertenece. Y luego, porque si yo me quedo en las historias, esto puede ser muy utópico y muy bonito, pero no pasa nada. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer como equipo? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Y cómo lo van a hacer? Y el cuándo es ahora, porque precisamente pues ustedes están involucrados en este tema y es una necesidad. Ya vimos todos los desafíos a los cuales nosotros no les hemos puesto atención. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y no puede ser que vamos a hacer en 10 años. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer si los estudiantes terminaron la práctica el 27 de abril? ¿Qué voy a hacer con el nuevo grupo de estudiantes que ingresa el 28? ¿Sí? O no voy a hacer nada y lo dejo ahí porque estoy cansada y lo hago el otro semestre. Entonces, esta es como mi invitación. Aquí hay parte de las referencias que utilicé. Las otras referencias también las encuentran en el microciclo 3. En la parte de referencias van a encontrar muchos de ambientes de aprendizaje. Aquí en Colombia pueden buscar al doctor Luis Carlos Domínguez o al doctor Jorge Restrepo, que también vienen trabajando ambientes de aprendizaje específicamente en cirugía. Creo que aquí también hay otros colegas conectados que han trabajado con ellos ambientes de aprendizaje. Tengan en cuenta que en el momento en el que yo voy a escoger mis instrumentos, yo tengo que definir un marco teórico, una persona, un autor, y dependiendo de lo que ese autor diga de qué es ambiente de aprendizaje, yo puedo encontrar muchas cosas o muchos instrumentos de medición. Las que yo les presenté aquí
digamos que sí existe como un marco general, pero puedo encontrar algunas diferencias en las definiciones de ambientes de aprendizaje y allí van a estar las diferencias en los instrumentos. Si yo quiero hacerlo tan riguroso como utilizar una escala, un instrumento ya validado, porque estoy pendiente de una publicación, porque le voy a atinar a de verdad divulgar mis conocimientos, siempre busquen ese referente teórico que ustedes quieren seguir. Eh, gracias, creo que eso es todo. Voy a contestar algunas de las preguntas que veo aquí en el chat y luego, pues, si ustedes tienen alguna otra pregunta, adelante. Entonces, Rosemary pregunta si estos instrumentos de percepción se recomiendan evaluar al final de las rotaciones o en la mitad de la rotación y cuál es mi sugerencia. Yo creo que sería bueno tener algunos elementos de evaluación de mi práctica durante la rotación. Para ambientes de aprendizaje, si yo llevo dos semanas, sí, probablemente son 2 semanas el tiempo que yo tengo por lo que escuché en las sesiones pasadas. De los estudiantes, yo lo haría hacia el final de la rotación y tendría la percepción de varios estudiantes de varios grupos, probablemente 6 meses o un año para yo poder empezar a escribir y a documentar todas las diferentes percepciones. Sin embargo, yo no puedo esperar a que se finalicen todas pues como tal, las rotaciones para identificar que en la primera de este semestre hubo elementos importantes que no se debieron dejar pasar por alto. Digamos que esto es un proceso, si es como investigación, yo creo que hacia el final de la rotación, pero si es para mi mejora de la práctica personal, no como tal con un instrumento tan construido, puedo sacar algunas preguntas, alguna lista de chequeo que sí le pueda estar haciendo por lo menos a los estudiantes después de la primera semana y otro hacia el final. Si mi rotación es más larga, 2 meses, yo haría una hacia la tercera semana y vuelvo a hacer una final hacia el cierre de los 2 meses con el instrumento completo. Y si existe alguna herramienta equivalente al DREAM para profesionales de la salud en la que podamos aplicar a los profesionales en salud, muchos especializados, es decir, a un médico educando a otro colega, que varias veces tienen más estudios en otras especialidades. Es decir, para aplicar en fellows, María Alejandra. Hay varias, digamos que hay varios instrumentos, varias herramientas que ustedes pueden encontrar. En ese artículo del doctor Domínguez van a encontrar un listado de algunos de ellos. Y digamos que no es específico si es para fellows o para residentes de primera especialidad, pero sí hablan de educación posgrado. Entonces yo creo que incluiría también la formación de fellows. Muchas gracias. No sé si haya a ustedes alguna otra pregunta. Que no hay más. Entonces les agradezco nuevamente el acompañamiento a esta sesión. Los canales de comunicación siguen abiertos. La invitación es comuníquense con sus tutores y si hay algo que no se haya podido solucionar, con el mayor de los gustos, tanto el doctor Erwin Hernández como yo estamos a su disposición y Jessica también Pedraza es la persona que nos ha venido colaborando desde la parte de logística. Entonces, los canales están allí, tal vez a través de correo electrónico o de la plataforma. Y aquellas personas que de pronto iniciaron tarde o no han podido cumplir con todos los requisitos o bueno, con todas las entregas de lo que llevamos hasta el momento, no se preocupen, hablen directamente con sus tutores que con ellos pueden llegar a acuerdos para que todos lleguemos finalmente a terminar el diplomado con éxito. Muchas gracias y feliz noche para todos. No se les olvide diligenciar la lista de asistencia.